Dios los bendiga, gracias por estar. Vamos a tener un lindo día hoy, pero con calor. Para el que le gusta el calor, bienvenido. El que no le gusta, que se le aguante. No se puede hacer nada. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, con un repaso cortito. Habíamos estado viendo el párrafo 8, en el apartado 5, que dice la declaración de fe, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Habíamos estado hablando de 1 de Juan 5:20. Creo que salteé una parte que ustedes se acuerdan que en 1 de Juan 5 estaban contenidas las 5 certezas del cristiano, que habíamos comentado ya hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, la primera certeza es la vida eterna, en 5:13 está eso. La segunda certeza es que Dios responde a nuestras oraciones, en 1 de Juan 5:14 y 15. La tercera es nuestra victoria sobre el pecado y sobre Satanás, versículo 18. La cuarta certeza es que somos de Dios. Todos los regenerados, convertidos a Cristo, somos de Dios. Eso está en el versículo 19. Y la quinta certeza es que Jesucristo es Dios. Esas son las 5 certezas del cristiano. Luego habíamos visto que la obediencia de la que habla la declaración de fe, el concepto de obediencia, está ligada fuertemente a una, curiosamente podemos llamarla como una amorosa soberanía de Dios para con los suyos, para con sus elegidos, que una vez regenerados y redimidos del poder del pecado en nuestra nueva naturaleza, podemos gozar nuevamente de aquel libre albedrío que tuvo Adán antes de caer. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos oponemos teológicamente por nuestra doctrina a lo que se llama libre albedrío. ¿Pero a cuál libre albedrío me refiero que nos oponemos? Al libre albedrío de la persona no regenerada. Porque la persona no regenerada no tiene libre albedrío. Está condicionada por su naturaleza. Y su naturaleza, dijimos varias veces, que nos lleva ¿a dónde? A inclinarnos continuamente hacia el pecado, hacia lo malo. No tenemos oportunidad, ni queremos ni podemos hacer lo bueno. Ni queremos ni podemos. Si podemos no queremos, y si queremos no podemos. Nadie quiere porque no hay ninguno justo, dice Pablo, así que con eso nos quedamos nosotros. Y en nuestra vieja naturaleza no tenemos libre albedrío, pero ahora Cristo, al redimirnos del poder del pecado, acuérdense que redimir quiere decir comprar por precio. Fuimos comprados por el precio de su sangre. Fue abierta la puerta de la cárcel que nos tenía prisioneros de nuestra naturaleza pecaminosa, y hoy somos libres realmente para poder elegir hacer lo bueno, para poder elegir obedecer a Dios, que eso es lo bueno. Eso es lo bueno, obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios y su voluntad, eso es hacer lo bueno. Entonces, dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad, la voluntad de Dios, que hagamos lo bueno y que hagamos lo que Él quiere, que de alguna manera Él tiene la manera de convencernos a través de la obra del Espíritu Santo y la santificación que Él va haciendo en nosotros para hacer la voluntad de Dios, cada vez en mayor manera, hasta que llegue el día de nuestra glorificación, que ahí la obediencia va a ser total, completa, absoluta y sin
vestigio de tentaciones hacia lo pecaminoso. Luego, el verdadero libre albedrío entonces es que nosotros podamos hacer lo bueno a la voluntad de Dios. Luego, en Efesios 2:10 dice, recuerdan ustedes que por gracia somos salvos, 2:8 y 9, y que Dios preparó un camino de buenas obras para que andemos por ellas. Esos caminos de buenas obras, ¿por qué Dios los preparó si no pudiéramos andar por ellas? Sería al vicio. Entonces, Dios los preparó para que anduviésemos en ella, y de alguna manera Dios hace que andemos en ella, cada vez con más frecuencia. Siempre nos vamos a desviar en una cosa o en otra, porque el pecado está en nosotros aún. Nuestra naturaleza aún contiene vestigios de pecado. Dios y los deseos de nuestra carne son cosas opuestas, pero nosotros podemos vencer estos deseos de la carne. Pablo fundamenta esto cuando dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo que la voluntad precisamente de la carne y de los pensamientos que estaban torcidos, totalmente inclinados al pecado, porque éramos por naturaleza que hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los inconversos. Pero sigue diciendo, pero Dios con su gran amor, con que nos amó, etcétera, etcétera. O sea, Dios intervino para que esto no pudiera seguir siendo así en nosotros. Y con eso terminamos, con Efesios 2:3, terminamos el apartado 5 de esta declaración de fe, y ahora sí entramos en el apartado 6, que dice, leo la declaración de fe: y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. En el mismo sentido que hablábamos respecto a la obediencia sincera, lo podemos tener como resultado de la obra permanente del Espíritu Santo morando en nosotros y Jesús intercediendo por nosotros ante el Padre. Hay dos opciones que la persona de Dios, en el Espíritu, hace en nosotros, junto con Cristo que está sentado a la diestra del Padre. En la persona del Espíritu Santo, Dios hace que nosotros querramos hacer su voluntad, querramos obedecer, tengamos una orientación a la obediencia, a su palabra. Y por otra parte, Cristo intercede por nosotros ante el Padre cuando pecamos. Juan dice que estas cosas escribo para que no pequéis. Si hubiéramos pecado, abogados tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo el justo, dice Juan. Entonces esto es lo que nosotros tenemos como garantía. Y esto enseña Jesús a los discípulos cuando le dice: y yo rogaré al Padre, en Juan 14, la venida del Espíritu Santo, ahí en la Reina Valera, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es tiempo futuro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre esta tierra, sobre los creyentes. Aún siendo creyentes, estaban viviendo en el antiguo pacto. Aún no estaba inaugurado el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso decía: mora con vosotros. O sea, está el Espíritu Santo entre los creyentes morando, y estará en vosotros cuando descienda, como descendió en Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo moraría en todos aquellos verdaderos creyentes, dándole la fe para creer y amar a nuestro Señor.
No pasemos por alto que esta misma es la condición que Jesús expone ante sus discípulos en el versículo anterior, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, una de las demostraciones de amor hacia Dios, hacia nuestro Padre, hacia Jesucristo, hacia la obra del Espíritu Santo en nosotros, es la obediencia, el guardar los mandamientos de Dios. Esa es una demostración de amor. De otra manera no estamos amando a Dios como Él quiere. Guardar los mandamientos, o sea, la palabra de Jesús, repito una vez más, no es algo que pueda hacer un incrédulo. Esto no lo puede hacer un incrédulo, aunque quisiera esforzarse por aparentar ser creyente. Ustedes saben, yo conozco, y ustedes deben conocer también, más de un llamado hermano en alguna oportunidad que se apartó y nunca más apareció en la iglesia, y hoy lo vemos en el mundo haciendo lo suyo y sin ningún remordimiento. O sea que no es un verdadero creyente, porque el Espíritu Santo no permite que nosotros hagamos lo que querramos por siempre, sino que en algún momento el Espíritu Santo cumple su función de redarguirnos de pecado, o sea, de convencernos de pecado. No podemos estar continuamente pecando, y de última, si queremos seguir pecando deliberadamente, Dios dice que a todo el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que Dios de última nos disciplina, y la disciplina de Dios yo no la quiero, porque puedes llegar a ser demasiado fuerte. Aunque soy consciente de que tenemos muchos pecados que nuestro pastor los denomina los pecados dominantes, esos pecados que no nos podemos sacar de encima y que vuelven una y otra vez recurrentemente a nosotros, pero tenemos un Dios que es mucho más perdonador. Recuerda la canción: su gracia es mayor que cualquiera de nuestros pecados, de nuestros desvíos. La gracia de Dios, a través de la obra de Cristo, es capaz de lavar cualquier pecado, pero depende de nosotros el querer hacer la voluntad de Dios, el querer arrepentirnos y volver a Dios en arrepentimiento para pedir perdón por esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos, o sea, la palabra de Jesús, vuelvo a repetir, no es algo que pueda hacer un incrédulo, pero nosotros sí, y no solo podemos, sino que debemos. Y van a encontrar que en muchas oportunidades nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y hay algo que no nos deja, que nos lo impide. Y eso ya lo vimos el domingo pasado, cuando Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estando en este cuerpo, nosotros tenemos otra ley en nosotros, que no es solo la ley de Cristo, la ley del Espíritu Santo, que nos lleva a la obediencia a las cosas de Dios, sino que tenemos la ley del pecado en nuestros miembros, en nuestra carne. Por eso decía Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque si no fuera por Él, si no fuera por su intercesión, la obra que está haciendo de ahora hasta el día que Él regrese, estaríamos condenados. Estaríamos condenados porque no podemos dejar de pecar. Pero esto no es una licencia para pecar, hermano. Digo, no podemos dejar de pecar porque siempre por una cosa o por otra pecamos. Pero que sea un accidente, ¿no? No una costumbre. Ahora quería hacer una referencia a 1 de Juan 5. Porque una de las cosas que me había preguntado una hermana era acerca de lo que yo había mencionado, que había cosas en la traducción de la NBI que por ahí discrepaban con lo que traduce la Reina Valera 60. Y dijimos por qué era eso, ¿se acuerdan? Era porque estamos tomando diferentes escritos bíblicos, diferentes periodos de la Escritura, en los cuales la Biblia NBI toma de
un texto llamado texto crítico, por el cual difiere del textus receptus o texto recibido, que es posterior a este. En 1 de Juan 5 hay una disociación, un error, se puede decir, una discrepancia, no un error, una discrepancia, porque ambas traducciones están bien, de acuerdo a los originales, pero la Reina Valera agrega algo que la NBI no tiene, y ese era el otro de los casos que yo mencionaba, que ustedes no van a encontrar algunas palabras que la Reina Valera sí. Primera de Juan 5, en el versículo 7. Aún hoy yo no voy a emitir juicio sobre esto, porque hasta el día de hoy sigue la controversia y no se han puesto los teólogos de acuerdo, ni los traductores de acuerdo respecto de esto. Así que solamente se los voy a mencionar para que ustedes lo conozcan. Primera de Juan 5, versículo 7, Reina Valera 60 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En la versión NBI dice: tres son los que dan testimonio, nada más. El versículo 8 de la Reina Valera dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El versículo 8 de la NBI dice: y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. O sea, la NBI no hace diferencia entre el cielo y la tierra, sino simplemente a una sola cuestión, que es la unidad de la persona trinitaria de Dios, no la persona, el ser trinitario de Dios, un Dios en tres personas. Las tres llegan a la misma conclusión. Tal vez en la Reina Valera 60 opinan algunos que ha querido darse un énfasis para resaltar la Trinidad de Dios, por eso dice tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. La NBI lo toma en el versículo 8, esta parte, y nombra el Espíritu, el agua y la sangre. Luego en el versículo 9 estamos tomando de vuelta la misma concordancia, la misma línea de pensamiento. Dice la NBI: aceptando el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él precisamente ha dado acerca de su Hijo. Y la Reina Valera lo traduce: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, se dan cuenta que la idea es la misma. Y de ahí en más los versículos siguen en concordancia. Recuerden que uno es una versión, como nos enseñó nuestro pastor Raúl, parafraseada, y la otra es una versión más literal, en la cual el literalismo nos lleva muchas veces a no entender fácilmente de primera lo que quiere decir, y tenemos que empezar a pensar un poquito. Ese es el caso de la Reina Valera. Luego hay otra cuestión que quería aclararles para que la tengamos clara, que hay dos versiones de la Biblia que no quiero que se confundan, porque el domingo pasado estuvimos hablando de la Vulgata. Hay otra traducción que es la Septuaginta. Bueno, la diferencia es que la Vulgata fue traducida al latín y en todo su espectro: Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. En cambio, la Septuaginta fue traducida del hebreo y el arameo directamente al griego.
directamente al griego, y solamente es la traducción del Antiguo Pacto, con libros apócrifos incluidos. Lo mismo que la Vulgata, porque Jerónimo cuando traduce, Jerónimo traduce sabiendo que son libros apócrifos, pero traduce y, por ejemplo, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Primera y Segunda Macabeos y el libro de Baruch, que son libros apócrifos, lo traduce. Macabeos tiene 4 libros, ¿no? Pero lo que tiene la Biblia, inclusive la Biblia católica, es Primera y Segunda de Macabeos, y eso está traducido como parte del canon bíblico, que Jerónimo reconoce que son libros apócrifos. O sea, el apócrifo quiere decir oscuro, falso, no tiene la misma autoridad que la escritura original. La primera razón y la más valedera es porque estuvieron escritos dentro de los 400 años de silencio de Dios, donde no hubo profeta de parte de Dios, o sea que no tienen la misma autoridad que los escritos más antiguos. Y la otra razón es porque están escritos en griego. Entonces, si ustedes ven, tenemos por un lado la Septuaginta y por otro lado la Vulgata, y muchas versiones, traducciones bíblicas están tomadas a partir de estas traducciones. O sea que la distorsión, uno cuando empieza a tomar una medida y la empieza a transponer junto con esa medida los errores inherentes. Y esos errores son muy claros en lo que respecta a las traducciones de este tipo, donde hay que hacer tanto trabajo de investigación e interpretación de lo que significan, porque ya le hablamos de la amplitud que tiene el significado de las palabras en hebreo e inclusive en griego. Entonces, dependiendo del contexto, es un trabajo muy grande el que hay que hacer, por eso tanta necesidad de personas muy preparadas en esto. Yo no estoy haciendo una defensa de la NBI, simplemente le estoy explicando que la NBI no es una Biblia, entre comillas, trucha. Es una Biblia seria, una Biblia que ha sido traducida por, ya les dije, más de 100 escritores, más de 100 traductores que se han reunido y han sacado sus conclusiones. Gente que profundamente conoce las escrituras y las lenguas originales, de los cuales se fue sacando con el reparo de que hace una traducción basada en la interpretación del texto, pero no literal, como la Reina Valera. La Reina Valera y la Biblia de las Américas son Biblias mucho más literales. La NBI no. Bien, dicho esto, terminamos con la aclaración. Vamos a continuar. Decíamos que el creyente puede esforzarse y hacer la voluntad de Dios. Un no creyente no puede. Y si tomamos una visión escatológica reformada de este versículo que leímos, ya lo voy a leer cuál es, podemos ver que aquí Pablo nos deja ver algunas cositas. Primeramente, que Cristo actualmente está en su reinado milenial. Vamos a leer las cuestiones que les di. No quiero ir muy por las ramas porque el no creyente no puede entonces mentir acerca de el conocer a Dios, el querer hacer la voluntad de Dios, no puede. Y mucho menos el mirar a Cristo para hacer su voluntad, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Él no puede poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la fe.
Y esa fe que tiene el no creyente es una fe humana, una fe fallida, una fe que tiene muchas falencias. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso para un no creyente es imposible. Se lo digo por experiencia. Yo no podía creer absolutamente nada de esto. De la muerte expiatoria de Cristo no lo podía creer, no me entraba. La verdad no me entraba. Jamás hubiera pensado que Dios me iba a abrir el entendimiento de la manera que lo hizo. Pero ahora sé la diferencia entre un no creyente y un creyente verdadero. Ahora sé qué es lo que el no creyente no puede hacer y qué es lo que el creyente sí puede hacer, además de hacer lo que no debe. El creyente, además de hacer lo que no debe, puede creer en lo que Dios dice, cosa que antes no podía. En resumen, concluimos que la fe es un don dado de Dios únicamente a los regenerados, los cuales actúan guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros para siempre, como dijo Jesús, y estará en vosotros. Y para siempre será esto, ¿no? Por un tiempo, como era en el Antiguo Testamento. Como asegura Juan 14:16, que ya leímos. En el mismo sentido, Pablo refuerza este concepto cuando revela la gracia de Dios evidenciada y dice, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado, así hemos sido empapados del amor de Dios en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que ahora sí nos fue dado. Ya es parte nuestra el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que una vez más vemos que Dios en la persona del Espíritu Santo es quien produce tanto el querer como el hacer. Dios es a través de la obra del Espíritu Santo nosotros quien produce tanto el querer como el hacer, no por su capricho, sino por su amorosa voluntad. Venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente y sabiduría. Es lo que viene ahora, el apartado 7 de la declaración de fe. O sea, lo que vimos recién fue que Dios gobierna nuestros corazones por su palabra y su espíritu. Si quedó alguna duda, respondo las preguntas. Y si no, seguimos diciendo que vence a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. En cuanto a los enemigos de Dios, de lo que habla ahora nuestra declaración de fe, debemos reconocer que estos enemigos están agrupados en dos bandos, bien diferenciados. Recordemos que todos aquellos que no están en Cristo son enemigos de Dios. Estamos claros, tenemos bien claro eso, ¿verdad? Todos los que no están en Cristo son enemigos de Dios. Sea un escogido o no sea un escogido. Pero hasta tanto no sea regenerado es un enemigo de Dios. Entonces, son dos bandos bien diferenciados. ¿Cuáles son? Los elegidos incondicionalmente entre toda la humanidad que aún no ha recibido este llamamiento a salvación por parte de Dios, corresponden a uno de estos grupos, de estos dos grupos de enemigos de Dios, en quienes aún no ha sido llamados, no han sido manifestado Dios en ellos por el llamado a salvación, pero lo serán en algún momento, según lo determine Dios soberanamente. Dios es quien dice cuándo, no solo a quién, sino cuándo. Recuerden que yo les comentaba, cuando les daba testimonio de mí, que el Evangelio me fue predicado de todas las maneras cuando yo tenía 20 años, 20, 21 años. Yo me convierto a los 45.
Así que todo ese tiempo Dios estaba trabajando conmigo. Pero me llamó, y cuando me llamó no puedo decir que no. Ese es un misterio, es uno de los misterios de la salvación que hablábamos el domingo pasado. Porque los que han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, según Efesios 1, estos son los que dispararán la segunda venida del Señor. Segunda Pedro 3:9. El Señor vencerá a estos elegidos quebrando su voluntad rebelde al lavar sus inmundicias con la palabra y al cambiar su corazón de piedra por uno de carne. Esto lo leímos en alguna oportunidad en Juan 3, ¿se acuerdan? Juan 3, 5 y 6. Y también eso viene, la referencia de Jesús hablando con Nicodemo viene de Ezequiel 36, versículos 35 al 37, que lo pueden leer si quieren. Cuando somos expuestos a la gloriosa luz del Evangelio, en ese momento Dios nos lava. Dice: os lavaré con agua limpia todas vuestras inmundicias, y os daré un corazón de carne, y quitaré de vosotros el corazón de ¿qué? De piedra, ese corazón que no quería. Esa obra la hace Dios. Y habíamos dicho también algo muy importante, que en ese sentido la salvación es un acto monérgico de parte de Dios, no lo hace con intervención de nadie, y mucho menos de nosotros queriendo. Nosotros no queremos nada, no queremos saber nada con Dios. El otro grupo de los enemigos de Dios son los que nunca alcanzarán el arrepentimiento para salvación. Ese es el otro grupo, que son parte de la muchedumbre de gente que pelearán contra Cristo en su segunda venida al final de los tiempos, y están comprendidos en la inmensa horda de condenados a los que Cristo también vencerá. En Apocalipsis 17, 13 al 15 está esto, si lo quieren leer. No sé si hay micrófono para que algunos lo lean, pero es muy lindo versículo. ¿No hay? Bueno, no importa. A ver si... Se cortó la... ¿Se apagó? A ver, ahora sí. 13, 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos el que no la adorase, y hacia que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la frente o en la mano derecha, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A eso Cristo lo vencerá. Bueno, tendríamos que leer un tramo más amplio de las Escrituras, pero es otro tema que no tiene mucho que ver con esto. Habla de la segunda venida de Cristo. Luego, como referencia bíblica de este apartado de la declaración de fe, tenemos el Salmo 110:1, que dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. O sea, Cristo está hoy reinando, está en su trono, y está esperando que hasta el último enemigo de los enemigos convertibles, digámosle así, sea puesto bajo estrado de sus pies. Ese va a ser el disparador de la segunda venida de Cristo. Luego, en 1 Corintios 15, 25 y 26, Pablo escribe: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, tenemos una gran claridad de lo que es el reino milenial de Cristo, que está en proceso, digamos. No está consumado, pero sí está inaugurado. Dios está reinando en la persona de Cristo actualmente.
Y la frase todos sus enemigos debajo de sus pies es una figura de la práctica común de los reyes que estaban sentados sobre su trono en un pedestal más alto que el resto. Y todos los súbditos que se arrodillaban delante de él quedaban debajo del nivel de los pies del soberano. En el caso de sus enemigos vencidos, el monarca acostumbraba a poner su pie en el cuello del rey vencido. Ahora nuestro rey y nuestro padre no hizo eso con nosotros, sino que nos adoptó como hijos. Pero eso es lo que hace con sus enemigos, esos que no se van a convertir nunca, porque no son de los suyos. Si tomamos una versión escatológica de esto que venimos hablando, nos deja claro primeramente que Cristo está actualmente en su reinado milenial y que luego del tiempo establecido por el Padre, esos 1000 años, que no significan 1000 años literales, sino un tiempo muy largo, muy prolongado, desde que comienza su reinado con la ascensión, después de su resurrección, hasta su vuelta, esos son los 1000 años, Él volverá a poner el orden final profetizado, venciendo definitivamente a Satanás y a la muerte. Satanás ya está vencido y muy limitado en su poder. La Biblia dice que Satanás está atado hasta el regreso definitivo del Señor, que acabará en juicio de condenación para él y sus seguidores impenitentes a lo largo de la historia hasta el día de su regreso, que habrá cielos nuevos y tierra nueva y bueno, todo lo que involucra el juicio. Finalmente, la profecía nos muestra que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y dice Apocalipsis 20:14 que esta es la muerte segunda. Luego Pablo en Colosenses 2:15 hace referencia y dice, y despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Recuerden que estamos hablando de que vence Dios a todos sus enemigos por su, dice, omnipotente poder y sabiduría. De eso estamos hablando, para que no nos perdamos en lo que dice la declaración de fe. La obra de nuestro Señor en la cruz logró desarmar por completo el poder de Satanás y lo venció definitivamente, como también a sus seguidores, nombrado aquí como los principados y las potestades. Y al respecto, Pedro, en 2 de Pedro 2:4, lo pueden leer en sus Biblias, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y debería seguir leyendo para darle sentido a cómo empieza, pero vamos a dejarlo ahí nomás. Hablamos de que ya los ángeles seguidores de Satanás junto con Satanás fueron vencidos también, y no solo vencidos, sino que tomados prisioneros. Cuando Pablo dice que los exhibió públicamente en Colosenses, hace referencia a la figura conocida de un general vencedor entrando triunfante a su ciudad, desfilando ovacionado entre el pueblo mientras arreaba a sus enemigos, cautivos, exhibiéndolo y haciéndole desfilar frente a la multitud para pasar vergüenza. Eso es a lo que se refiere Pablo, que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Pero Jesús lo hizo en la cruz a esto, en su obra en la cruz. Apartado 8, dice la declaración de fe, y todo esto por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos, o sea, en nosotros, para granjearla, siendo totalmente inmerecedores, quiere decir esto, como les decía el domingo pasado. Continúa la declaración de fe y lo primero que debemos tener claro es que la palabra dispensación aquí
maravillosa e inescrutable dispensación, dice la declaración de fe. La palabra dispensación aquí no alude a ninguna referencia doctrinal como puede ser el dispensacionalismo. El dispensacionalismo significa administración, periodo de administración. Aquí el significado es otro, quiere decir algo maravilloso y misterioso, algo increíble e impensable. Entonces, en este contexto, la palabra dispensación tiene el significado que Dios nos concede, nos otorga, nos absuelve, nos disculpa, etcétera, etcétera. Vamos a entender mejor el sentido cuando vayamos analizando la referencia bíblica de la declaración de fe. Por ejemplo, Efesios 1, 9 y 11, 9 al 11 dice Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación en su conceder, en su otorgar, en su absolución, en nuestra disculpa, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El misterio al que hace alusión Pablo aquí no se trata de un enigma indescifrable, ya se lo había mencionado a esto, algo oscuro o oculto, sino que simplemente es algo que en el antiguo pacto estuvo velado de alguna manera, no era claro, pero que ahora en estos postreros tiempos Cristo lo ha revelado de acuerdo al plan de Dios que es en la eternidad. Esto es el pacto de redención ya cumplido. Esto no es más ni menos que la revelación y cumplimiento de aquellas antiguas promesas y profecías en Cristo Jesús, quien es el heredero de todo y el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe, como dice Hebreos, porque los tiempos se han cumplido. Tanto para nosotros los que estamos en este mundo como para todo el reino celestial y espiritual en general. Esto es universal. La gracia de nuestro Padre Celestial hizo posible que podamos contarnos entre los escogidos y predestinados para formar parte del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos esa herencia maravillosa y gloriosa. Repito, la gracia de nuestro Padre Celestial ha hecho posible esto, hermanos. No es poca cosa. El último apartado, el apartado 9, dice, y todo por su gracia libre y absoluta. Ahora vamos a desarrollar un poquito más esto, sin prever ninguna condición en ello para granjearla. Perdón, ya lo vimos a esto, pero vamos a continuar. Esto nos debe llenar de gozo porque dice, y todo por su gracia libre y absoluta, como leímos. Y lo más importante del significado de la gracia es que sin haber ningún mérito en nosotros al respecto, ninguna condición en nosotros para granjearla, dice la declaración de fe. Todo, absolutamente todas las promesas que están en Cristo Jesús son para nosotros una esperanza fortísima y total y veraz, como lo dice Pablo en 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Absolutamente sin mérito alguno, mereciendo solamente la condenación eterna por nuestro pecado, aún así la gracia de Dios es mayor que todo lo que tenemos en contra de su impecable santidad, como les decía hace un rato. Nuestro pecado nos condena, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados que hizo Dios,
nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso está en Efesios 2, 4 al 7. Solamente podemos decir gloria a Dios, gloria a Dios. Respecto a esto leemos en 1 de Juan 3, 8 y con esto terminamos, lo que éramos antes de que Dios nos llamara a salvación, que éramos hijos del diablo. Hijos del diablo éramos. Dice Juan acerca de los practicantes del pecado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero Dios envió a su amado Hijo para deshacer y destruir esta esclavitud a la que todos nosotros estábamos sometidos. Recuerde, el que no está en Cristo, por más que sea un escogido desde antes de la fundación del mundo, al no ser llamado y regenerado aún, es un enemigo potencial de Dios. Recuérdenlo siempre, éramos así. Pero Dios nos preserva, ¿por qué? Por su gracia y por su promesa. Por eso nos preservó hasta llegar a la conversión. Pablo en Efesios refuerza y amplía este concepto cuando dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La declaración de fe tiene únicamente como referencia el versículo 8 de Efesios 1. A mí me pareció conveniente tomar un par de versículos antes para entrar en contexto y poder leer estas maravillosas palabras que dicen para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, versículo 6. Y versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, porque eso no debemos olvidarlo como fue, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. No fue por ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer, sino por la riqueza de su gracia. Y ahora sí el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Con eso terminamos el capítulo 8, apartado 8. Apartado 8, capítulo 8, párrafo 8, apartado 9. Y ahí paramos. Me confunden tantos numeritos. Estamos en el capítulo 8, párrafo 8, que hemos terminado recién, que tiene 9 apartados. Yo como me tomo el trabajo de agarrar apartado por apartado y desarrollarlo, me parece importante porque hay cosas que por ahí parecen similares o parecen cosas que se repiten, pero se van ampliando por la referencia bíblica que la declaración de fe nos da. Así que es importante todo esto. Y lo más importante es saber que somos salvos solamente por su gracia y que la gloria corresponde únicamente a nuestro Dios y no a nosotros en ningún caso. Así que Padre Santo, bendito Dios nuestro Señor, que reinas sobre toda tu creación, te damos gracias primeramente por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo para salvación, Señor. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a respirar el aire sucio y contaminado de este mundo caído en pecado, para tomar todo el pecado de aquellos que iban a ser tuyos y llevarlos a la cruz, sufrir la ira tuya sobre su cuerpo
por ese pecado, morir en la cruz, Señor, ser sepultado y haber resucitado. Y hoy, gloriosamente, Dios, en la persona de Jesucristo, está reinando a tu diestra, Padre, intercediendo por nosotros, para que no sean nuestras culpas muchas. A medida que las vamos confesando, tú las vas perdonando, Padre. Para eso es la intercesión, el gran sumo sacerdote que tenemos, un sumo sacerdote eterno, al cual le damos gracias y le damos gloria a su nombre santo. Te pedimos que nos estés bendiciendo en este día, Señor, en lo que va a ser la reunión, la alabanza, la adoración. Padre, que hables a nuestra vida a través de tu palabra, que nos enseñe, que nos exhorte, Señor, y que podamos volver a nuestras casas en este día especial que tenemos de elecciones, que podamos volver a nuestra casa con bien. Te damos las gracias y toda la gloria a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.